estamos predicando una serie de mensajes que se llaman, vean, renacer en la gracia de Dios. No mejorar en la gracia de Dios. No mejora tu calidad de vida con la gracia de Dios. No desarrolla mejores skills, mejores capacidades con la gracia de Dios. No, renace en la gracia de Dios. Porque lo que el Señor vino a invitarnos, lo que el Señor Jesús hizo al dar su sangre por nosotros, fue dar la única posibilidad de poder nacer de nuevo. Miren, nacer de nuevo, o sea, en serio recomenzar de cero, pero en serio es algo pues que obviamente suena imposible. Y no solo dicho de manera coloquial, popular, sino aún profesional. Les voy a dar un ejemplo. Si alguien llegara a mí y me dijera, doctor, en su rol profesional, ¿usted podría ayudarme a ya no pensar de esta manera, a modificar mi manera de ser de esta otra forma? Pues yo lo que te pediría sería material para trabajar. Si lo que quieres es que hagamos un reencuadre, una resignificación, una nueva manera de ver las cosas, dame el material con el cual trabajar. Es decir, dame tus vivencias, dame tus recuerdos, dame tus experiencias. Y se supone que si yo tuviera el entrenamiento suficiente, podría tratar de elaborar el recuerdo. Así llamó Freud a su gran obra, Recuerdo y elaboración de recuerdo, que es la obra fundamental de los trabajos de la memoria en Freud. ¿Ven? Entonces, si yo tuviera tus recuerdos, tus vivencias, puede que a lo mejor podría hacer algo, pero cuando yo te pida tus recuerdos, tú te vas a topar con algo que es dramático. Los recuerdos que van de tus 5 años hacia atrás están borrados, excepto recuerdos que hayan sido muy fuertes o que fueron elaborados a los 7, a los 9, a los 11. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces los papás nos dicen, por ejemplo, a los 7, ¿te acuerdas que a los 4 años, en tu cumpleaños, tal cosa? Y eso nos ayuda, hagan de cuenta, a hacer una cadenita. Si a los 9 nos lo vuelven a recordar, si a los 12 nos lo vuelven a recordar, ese recuerdo se salva de la amnesia infantil. Pero la gran mayoría de recuerdos se pierden en la amnesia infantil entre los 5 y los 7 años. Nos quedamos sin recuerdos. Entonces, si tú me dijeras, ¿me puedes ayudar? Y yo te dijera, dame tus recuerdos, tú te enfrentarías a un drama. No los tengo. Y a mi respuesta, ¿y entonces cómo te ayudo? Si no sabemos ni de qué hablar. ¿Por qué? Porque lo peor es que esos recuerdos se borran, pero dejan huellas mnémicas, así le llamamos técnicamente, que son rastros de la vivencia, pero rastros que no tienen explicación. Tú eres sensible al abandono, o eres sensible al rechazo, o eres sensible a la lluvia, o eres sensible a 1000 cosas, pero tú no puedes recordar. ¿Por qué? Y no puedes. No es que te falte valor de enfrentar tus recuerdos, porque hay quienes nos hablan así, ¿verdad? Ten el valor, enfréntate. No, no es de valor. No puedes, porque se borraron los registros. No hay registros, excepto huellas mnémicas, que son las que determinan o influyen en nuestras conductas. Así que esto de renacer, de veras renacer, esto solo lo puede hacer Dios. Por eso las iglesias a veces se enfocan más en improve your skills, mejorar tus habilidades, o a veces se enfocan más en
vamos a lograr una mejor calidad de vida. ¿Ven? Pero renacer, o sea, en serio, volver a empezar, como dijo Nicodemo, pues, ¿cómo? ¿Debo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? O sea, ¿tendría que ocurrir eso? Y sin embargo el Señor dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, el Señor no derramó su sangre para que tú y yo seamos mejores personas gracias a un programa de educación cristiana que nos haga pues mejorar en algunos aspectos. No. Él derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos una vida nueva. Para eso, para renacer en Él. Claro, por eso Él solamente lo puede hacer. Nosotros como seres humanos procuramos serlo. Habemos dos tipos de personas en esta vida y hay dos formas de vivir solamente: como imperfectos o como imperfectos. No hay otra. No hay la opción de ser perfectos. En verdad no la hay. La palabra de Dios enseña, vean la última lectura de su hoja de mensaje, en Romanos capítulo 3, versículo 23, léanlo. Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En palabras sencillas, el Señor está diciendo: perfecto nadie lo podrá hacer. La ley te invita a buscar esa perfección. No la vas a alcanzar. No hay justo ni aun uno. La moral te invita a reparar el daño. Habemos personas tan culpígenas, tan honestamente responsables de los errores cometidos, que vivimos la vida cristiana tratando de arreglar por nosotros mismos, perdón por la expresión, el lodazal que hicimos de nuestra vida. Y eso es encomiable, eso es elogiable, eso es algo honorable, ¿verdad? Que tú quieras reparar eso. Pero algo que el Señor enseña en su palabra es que eso es imposible. No podemos hacerlo. Qué bueno que tengas esa vergüenza, esa disposición, y que diga: yo hice este muladar, yo lo arreglo. Pero no vas a arreglar nada. De hecho, a veces, tratando de arreglarlo, lo echamos a perder más. La palabra de Dios es clara cuando dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y nadie se atreva a decir: pastor, ¿no está redundando la oración? Dios no redunda, Dios subraya. Si Él nos dijo gratuitamente por su gracia, nunca vayas a decir: ay Señor, si es gracia, es gratuitamente. Nunca vayas a decirlo. ¿Por qué? Porque Dios no se está equivocando. Dios lo está subrayando, Dios lo está repitiendo, Dios lo está enfatizando. Dios está diciendo: pues te lo voy a poner así, aparentemente redundante. Tú y yo solo seremos justificados gratuitamente por su gracia. Y si Dios lo dice dos veces, es porque Él sabe que el corazón humano, por el estado de alerta de la mente, tiende de inmediato a buscar una solución. De inmediato tiendes a buscar una solución. Ayer, en ese evento
en el aterrizaje del avión en que llegaba a México, en cuanto ocurrió, se hizo un silencio sepulcral. A mí me impresionó que aún niños que venían hablando se quedaron callados. Los niños no fueron instruidos por sus padres, cállate. Los niños percibieron el peso del silencio sepulcral, el peso de la expectativa de muerte. Los niños, eran muchos, se quedaron callados, porque los niños, aunque no se les dijo, hay este peligro o este otro, ellos sintieron el impacto de todos cuando el avión va aterrizando. Ustedes saben, está uno acostumbrado a que te dan las instrucciones, comenzamos el descenso, uno se prepara. Yo recuerdo que iba mirando por las ventanillas, no estaba en ventanilla, pero cruzando a mi vecino, iba mirando, ya veía que las luces se veían más cerca, vi que íbamos entrando al aeropuerto. Siempre me pongo firme porque un día en un aterrizaje, por venir así como distraído, golpeó muy fuerte el avión y me torcí el cuello, se me quedó grabado. Entonces cuando ya va a aterrizar me pongo rígido, me refiero para mantener mi cuello firme. Sentí el asiento de las llantas traseras. Lo que esperas es que entonces baje el pico el avión y en automático, cuando ponen las llantas traseras, bienvenidos a la Ciudad de México, la hora local son las 20 horas, la temperatura es, eso ya, hasta no lo oye uno, se oye luego el movimiento de los cinturones que se empiezan todos a quitar, pero tocan las llantas a una velocidad que era evidente que no iba a controlar el avión. Una ala se va de un lado, otra se va del otro lado. Sigue el avión avanzando con las llantas sin bajar el pico y de pronto el piloto decide volver a levantar el avión. Y cuando se levanta, solo un señor decía al lado, cerca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se levantó otra vez? ¿Qué pasó? No había ninguna respuesta. Solo un silencio. Íbamos otra vez. ¿A dónde? Todos abrimos los celulares para escribir un mensaje a la familia. Los celulares no se deben abrir, no se deben de activar, solo en modo de avión. Todo el mundo estaba escribiendo. Ya no había importancia en eso. Porque era la duda, falló el tren de aterrizaje. ¿A dónde nos llevan? Porque ese es el procedimiento. Acabar con el combustible dando vueltas para que el aterrizaje forzoso, pues al menos no lleve combustible el avión y no explote en el primer contacto. Nos van a llevar a otro aeropuerto. Nosotros lo vivimos un día como familia con Taesa hace muchos años. Te llevan a un aeropuerto lejano para que si hubiera una desgracia no afecte a otros. Te llevan a un aeropuerto pues casi solitario para que haya menos daños colaterales. Todo eso pasa en tu mente. Y en ese momento tú comprendes que nuestra vida estuvo siempre en las manos de Dios. Y que si vivimos, respiramos, tuvimos, alcanzamos, hicimos, fue solo por su gracia bendita. Pero los seres humanos vivimos como un ensueño, como una fantasía de que todo lo podemos hacer. Hasta ese momento te das cuenta que nada. Y yo miraba solo esa telita tejida por mi hija y me daba cuenta que tu familia es lo único que realmente tuviste. Tus amigos,
las personas que te amaron, pero sobre todo el Señor. El Señor que te permitió vivir. Y eso a veces lo perdemos de vista por esa lucha inútil por ser perfectos. Por eso yo digo que en esta vida hay solo dos maneras de vivir. Una, como un ser imperfecto, y la otra, como un ser imperfecto. Ustedes me dirán, ¿y entonces para qué nos pone dos? Porque hay una donde el ser imperfecto trata, se esfuerza, a veces auténticamente, por no serlo, o por no serlo tanto, o por aparentar que no lo es. Y bendito sea Dios por aquellos que tienen todavía la oportunidad de aparentar, de ocultar, de no evidenciar tanta imperfección. Pero bendito sea Dios también por aquellos que ya están en el piso, que ya tocaron fondo, como se dice en otros ambientes, que ya no tienen más que decir, pues esta es la verdad de mi vida. Como una persona o como 140 personas en un avión, sabiendo que en el segundo intento esto podría ser ya imposible, ¿no? No lo sabes, y en ese momento debes traer a tu mente, a tu corazón, esa verdad. Porque miren, hay quienes dicen, no, pastor, pero mire, si uno es fiel, si uno se esfuerza, que casi me suena, si uno reprime, porque así me suena, perdónenme, pero profesionalmente no puedo dejar de traducirlo así. Pues uno puede, pastor, vivir una vida que honre a Dios. ¡Claro! Y Dios nos llama a vivirla, pero no por nuestras fuerzas, sino por la mano de Dios y la obra de Dios con nosotros. Si yo estoy aquí hoy, si esto no fue una hoja triste de un pastor que ya no vino a predicarla, fue solo por la gracia de Dios. Y en un momento así, claro que lo comprendes. ¿Han vivido algo? Un accidente, un peligro, donde dices, no me cabe duda, por la gracia de Dios, estamos aquí para contarla. Así ha sido y así es a cada momento. Pero vivimos esa fantasía donde por momentos sentimos que nosotros podemos hacerlo. Miren, vean un ejemplo de un hombre santo, llamado por la Biblia santo. Se trata de Aarón, Salmo 106, 16. Dice la Biblia que unos, malos amigos que se llamaron Datán, Abiram y Coré, tuvieron envidia de Moisés en el campamento. ¿Cómo llama Dios a Moisés? Así, Moisés, a secas. Pero también tuvieron envidia contra Aarón. ¿Y cómo califica el Señor a Aarón? Léanlo por favor. El santo del Señor. Él era conocido como el santo del Señor. Y no me refiero conocido en su grupo religioso, donde a lo mejor engaña a los feligreses, donde a lo mejor finge ante los demás. No, no, no. Él era llamado el santo del Señor por la palabra de Dios. Por tanto, ¿cómo creen que era Aarón? Sin duda, con una altura moral admirable. 2, con una vida de honra a Dios admirable. Para que le haya llamado la Biblia el santo del Señor, imagínense cómo era, pero no perfecto. ¿Saben por qué? Porque todos conocemos que la misma envidia que él sufrió, un día él la tuvo. ¿Sí saben ustedes esa historia? Aarón y su hermana Miriam calumniaron, hablaron
murmuraron contra su hermano Moisés. ¿Ven? Dios se enojó con ellos. Más con Aarón, que hasta dijo, porque tomó mujer cusita, porque mi hermano tomó mujer cusita. Y el Señor le hizo ver que sí, él iba a reprender a Moisés por lo que había hecho, pero también a él por estar juzgando a su hermano. La pregunta es, ¿era perfecto Aarón? No, era un hombre imperfecto. Pastor, pero le llamaban el santo de Dios. Pues sí, porque imagínate la altura moral, la calidad de vida que tenía. ¿Ven? Todos lo habríamos admirado, pero no era perfecto. Necesitaba a Dios, necesitaba la gracia del Señor, con todo y que era de una estatura que le llamaban el santo del Señor. ¿Dónde lo vemos? Vean Éxodo 28:35. Dice, y estará la mitra, que era una especie de gorro, sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Señor y cuando salga, para que no muera. En las vestimentas de los sacerdotes ponían unas campanillas para que el pueblo supiera que cuando entraba al lugar santísimo no había sido consumido por la gloria de Dios, porque era probable que al entrar y no ser digno fuera consumido por la gloria de Dios. Entonces le ponían unas campanillas y así el pueblo que estaba afuera, o más bien los sacerdotes que estaban en el santo o afuera del tabernáculo, estaban oyendo las campanillas. Y mientras oían las campanillas sabían que estaba vivo. Dicen tradiciones judaicas que incluso amarraban una cuerda al pie del sacerdote. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si él moría, ¿cómo sacaban el cuerpo? Y ahí estaban oyendo. Y si había mucho silencio, le jalaban tantito, ¿no? Que sintiera el sacerdote. Y ya el otro movía las campanillas. Ah, no, si está vivo. ¿Ven? Bueno, así andaba Aarón. Y dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad al Señor. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente. Aarón tenía que traer aquí grabado santidad al Señor. Y estamos hablando de un hombre que fue llamado el Santo de Dios. ¿Dónde estaríamos nosotros? Sin ninguna oportunidad. Y dice la palabra, para que obtengan gracia delante del Señor. Para que obtengan. ¿Se dan cuenta? Aarón con toda su estatura moral, Aarón con una vida consagrada, todavía tenía que buscar gracia de Dios y tenía que traer aquí grabado santidad al Señor y tenía que traer campanillas para anunciar que no había muerto, no había sido consumido y era el santo del Señor. ¿Dónde quedaríamos nosotros? ¿Dónde quedarías tú? ¿Dónde quedaría yo? No hay oportunidad para nosotros. Somos imperfectos. Aarón también lo era, pero con una gran estatura. Imperfecto. Pero a pesar de esa estatura, él tenía que luchar por esa gracia de Dios.
Cristo Jesús dio su sangre para que tú y yo recibamos gratuitamente esa gracia. Por eso ven en el último texto, Romanos 3:24, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué Dios dice gratuitamente por su gracia? Sabiendo que algunos vamos a decir, Señor, pues si es gracia, es gratuitamente. Y Dios dice, pues yo se los quise subrayar, porque conozco su naturaleza. Por el estado de alerta de la mente, van a tratar de resolver las cosas por ustedes mismos. Por la culpa que no van a dejar en mi altar, que van a seguir cargando, van a buscar enmendar las cosas. Y por la soberbia, van a tratar de salvarse por ustedes mismos. Por eso nos tuvo que repetir gratuitamente por su gracia. Para decirnos, no lo puedes hacer tú. Tiene que ser tu fe en la gracia, tu fe en la gratuidad de la salvación. Dios nos ha dado gratuitamente, por su gracia, la salvación y la vida eterna. Claro, alguien podría decir, ¿verdad? Pastor, ¿y eso no tuvo un costo? Sí, tuvo un costo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso estableció Dios como una ley. El problema era que qué sangre se iba a derramar si no era limpia, si no era suficiente. Es como si te dijeran, a ti tiene que haber un pago, y tú llegas y dices de todo corazón, vengo a pagar la deuda que tiene la señorita Anita que está aquí. Y te dicen, qué bueno que tenga voluntad de pago, pero no alcanza usted a pagar. ¿Por qué? Porque el precio es altísimo y usted no tiene más que 1,000 o 100,000 o 1,000,000 de pesos. Con todo y que es mucho, no es suficiente. Por eso dice la palabra de Dios que fuimos comprados no con oro ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo Jesús. ¿Y por qué el Señor entonces tuvo que derramar su sangre? Para pagar el precio de nuestra salvación, para que tú y yo gratuitamente recibamos su misericordia. La necesitamos. Quiero mostrarles ahora la vida de dos hombres imperfectos, pero admirables como pocos. Imperfectos los dos, pero pocos han sido tan admirados como ellos dos. Uno se llamó Pablo, el otro se llamó Pedro. Miren la fotografía, valórenla porque me costó trabajo tomársela. En serio, ahí están los dos. ¿Quién es Pablo? Pues obvio, el que está leyendo la carta. ¿Quién es Pedro? El que está asomándose a mirar sin saber leer. Eran muy diferentes. Los dos imperfectos. Los dos grandes siervos de Dios. Pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que eran imperfectos y llegaron a ser los dos más grandes siervos de Jesucristo? Porque los dos se refugiaron en la gracia. Porque los dos eran imperfectos, pero por caminos diferentes. A veces dices, ¿cuál es la mejor manera de vivir para vivir mejor? Van a ver ustedes que no es sencillo responder a eso, que la verdad es que la vida es tan compleja y el alma tan sensible que vivas como vivas, de todos modos
sales raspado. Les doy el ejemplo. Vamos con Pablo. ¿Quién fue Pablo? Fue un hombre imperfecto, él lo confesó. ¿Qué dijo a los romanos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¡Qué hombre tan valiente él! Iba a ser llamado por los siglos el apóstol San Pablo, y tuvo el valor de decir lo que muchos no nos atreveríamos a confesar, que lo que él quería hacer como buen cristiano no lo hacía, y lo que no quería hacer como buen cristiano no podía dejar de hacerlo. Él lo confesó. Era un hombre imperfecto, pero tenía un recurso. Era un hombre culto, y la cultura es un buen escondedero para ocultar las imperfecciones. La gente así lo piensa, aunque está equivocada. La gente a veces dice, es que mira, yo la verdad pienso que una persona preparada como ella, una persona preparada como él, pues yo digo que pues algo tiene de sabiduría, algo tiene de bueno, ¿no? Yo les he contado de hombres verdaderamente cultos que han sucumbido. Para mí dos solamente les doy de ejemplo nuevamente. Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura, que se quitó la vida, y el escritor, filósofo francés, que duele tanto recordar su historia, Louis Althusser, gran filósofo mundial, y por qué razones no sabemos, pero mató a su esposa y se suicidó. O sea, estamos hablando de acciones que no cometió un ignorante, que no cometió una persona tomada de lo más bajo de los estratos sociales. Estamos hablando de uno de los más grandes filósofos franceses, junto con Jean-Paul Sartre o con Marcel Proust. ¿Ven? O sea, un hombre de ese nivel, de esa altura. Pablo era un hombre imperfecto. ¿Y saben de dónde le vino? Creo yo, de ser perfecto. Me dirán, ¿cómo? Mire, ustedes saben que Pablo era culto, y esto no porque lo diga ni Pablo ni los demás. Él fue calificado como culto cuando en Hechos 17 él habla en Atenas, en el Areópago. En un lugar así no hablaba cualquiera, Ante los filósofos griegos no podía hablar cualquiera. Tenía que ser un hombre acreditado. En un congreso de pedagogía, de psicología, no abren el micrófono, no dan el podium para que quien quiera pase a dar una opinión. Si hablas allí, tienes credenciales, estás acreditado legal y oficialmente. Pablo era un hombre culto. Él estudió a los pies de Gamaliel, todos hemos oído eso. Gamaliel era un hombre sabio de aquellos tiempos. Era como Sócrates o Platón o Aristóteles, ¿ven? Nada más que entre los judíos. Y para que tú estudiaras con Gamaliel, lo primero que ibas a necesitar era ser una persona rica, de recursos. Por ejemplo, ¿quién fue alumno de Aristóteles? Todos lo sabemos. Alejandro Magno, el más grande conquistador, hijo del rey Filipo, rey de Macedonia. Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles. De ese nivel social llegaban los niños. No, los niños del pueblo, ellos eran educados en los hogares. No había escuelas, había sabios que recibían discípulos. Los de Aristóteles se llamaban peripatéticos. Pero no solamente tenías que ser rico, tenías que asegurar
que el niño o la niña tuviera la capacidad de ser discípula o discípulo de ellos. Por ejemplo, Platón tenía una, por decir, escuela que se llamaba la Academia. De ahí vienen las palabras de la Academia, ¿ven? La Academia era de Platón. ¿Y saben qué decía en la entrada? Decía: nadie entre aquí que no sepa matema. Matema era el nombre general para las ciencias exactas, no solo para las matemáticas. Matema significaba didascalia, disciplina. O sea, lo que decía ahí, no entre nadie que no sepa matema, era: no quiero niños que no tengan gran capacidad. Así que Pablo era no solamente rico, sino era de dieces, seguramente. ¿Y saben? Esa fue la razón por la que él tuvo problemas con su autoconcepto. Los niños de dieces hacen un yo muy rígido. Los niños de dieces hacen estructuras mentales demasiado rígidas. Los niños de dieces se hacen intolerantes al fracaso, a la frustración. Los niños de dieces viven a veces toda una vida recordando el 9 en química. ¿Sí o no? 9 que los niños de 4, 5 y 6, sin agraviar lo presente, hubieran envidiado. Y el de dieces a veces sufre. ¿Saben por qué? Porque el de dieces se va acostumbrando a no fallar, se va acostumbrando a lograrlo todo, se va acostumbrando a alcanzar el éxito. Y eso es algo que como padres todos decimos: pues eso quiero, doctor, yo quiero que mi hijo sea una triunfadora, mi hija, quiero que mi hijo sea un triunfador. Sí, pero el niño de dieces a veces se vuelve incapaz de enfrentar un fracaso, de cometer un error. El niño de 4, 5, 6 se le queda mirando: ¿y por eso está sufriendo? Yo ya estoy acostumbrado. Pues sí, ya sabe volar bajo como un gorrión, dice Juan Manuel Serrat. Le gusta volar bajito como un gorrión, pues sí. Y ya sabe volar bajito, y ya sabe golpearse con cosas, ¿ven? Pero el niño de dieces es un halcón, un águila, que vuela siempre en las alturas. Lo malo es el día que enfrenta un problema. ¿Cuál fue el problema del niño halcón Pablo? Cuando lo criticaron, cuando no lo aceptaban como apóstol, cuando lo juzgaban. Por eso él escribía sus cartas. 1 Corintios 1:1, 2 Corintios 1, siempre decía: Pablo, apóstol por voluntad de Dios y no de los hombres. Él era sensible a la crítica, él era sensible al rechazo, él era un hombre tan lleno de valores, pero se desmoronaba ante una crítica. Su autoconcepto era frágil. ¿Saben por qué? Porque no estaba acostumbrado a ser criticado. Los niños de la escolta no son criticados. Bueno, ustedes no saben porque no eran de la escolta. Está bien, no se preocupen. Los niños de cuadro de honor no somos criticados, pero sí nos hacemos sensibles a la falta de reconocimiento. Yo les mandé el screenshot de mi reporte de calificación con la Universidad TEC, allá se llama TEC University de España. Terminé una maestría en educación digital a mis 63 años. Logré 9.36 de promedio. ¿Saben qué me dijeron?
apto. Nada. Yo esperaba que apareciera en la pantalla: felicidades, adelante campeón, lo lograste, ¿no? O sea, eres un gran viejillo, con 63 años, sigues adelante, o algo. Nada, apto, aprobado. Y yo me di cuenta porque me dolió. ¿Ven? No, imagínense el apóstol Pablo, que lo andaban criticando, que no era apóstol. Y lo peor, él era sensible a eso. No se le resbalaba como a ti, que has desarrollado esa, digamos, capacidad ¿cómo es el griego? Conchus. No me acuerdo. No me acuerdo la palabra. Algunos de nosotros decimos: ay, pastor, a mí también me andan criticando. Mira, a mí se me resbala. Pues sí, en parte se te resbala porque ya está lisita la concha. De tanto que te han criticado y juzgado, ya una mancha más al tigre. ¿Ven? ¿Cómo salió Pablo adelante? Aquí está. Primera de Corintios 15:9. Dijo Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, él decía: sí es cierto, sí lo hice. Yo recuerdo a una jovencita que me decía un día en el TEC, allá calificamos por centésimas. No les exagero, tenía 9.99, no tenía 100, tenía 99. Y me acuerdo que me decía: mira, prof, yo solo quiero que me digas ¿cómo perdí esa centésima? O sea, ya no hablar del 9, 99. Imagínense las niñas de 6, bueno, allá la mínima probatoria es 7, pero imagínense las niñas de 7, ¿cómo la veían? Ya no alegues, ¿no? He tenido alumnos que me dicen así: nada más dime, prof, que pase. Nada más dime que pase. O sea, ¿qué me importa si 72, 80? Yo nada más con que haya pasado la materia. Pero no te imaginas cuántos muchachos viven así, con esa incapacidad de haber cometido un error. Son los imperfectos. Son los imperfectos que tienen como la idea de que deben ser perfectos, ¿no? Y el apóstol Pablo era así, y dice aquí: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué lo rescató? Lo que sigue: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado yo más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué rescató a un hombre como Pablo? La gracia de Dios. ¿Qué conclusión podrían sacar mamás y papás que están aquí, que están escuchando la transmisión, si aquí paráramos el mensaje? Pastor, voy a abrazar a mi hijito de puro 6 y 4 y 5 y le voy a decir: hijito, quiero que sigas así para que no se te haga el yo rígido. ¿Ven? Pero no, tampoco. Porque ahora vamos al otro caso. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es el caso de Pedro. Pedro fue calificado por San Lucas como gente del vulgo y sin letras. Cuando San Lucas conoció a Pedro, a Juan, así los vio. Dijo: estos son, anotó en sus notas, son gente del vulgo y sin letras. Nomás de verlos,
¿Por qué San Lucas tuvo ese juicio? Pues porque él era un médico, y en esos años ser un médico no era cualquier cosa. Pedro era un hombre sencillo. Pedro, yo les puedo asegurar que a diferencia de Pablo, que era de dieces, no, Pedro, sin agraviar lo presente, andaba pero aquí en la orillita del 6, o sea, puro panzazo, yo me imagino. Y además con un problema de conducta muy especial, era muy violento. Todos conocemos la historia. Un soldado se atrevió a jalonear al Señor Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Le tomó la espada y le cortó la oreja. Y no era Van Gogh, No, porque luego oyes mensajes y se te cuatrapea la historia. Y dices, oye, ¿si será el pintor? No, Van Gogh es otra historia. No, a este le cortó la oreja. Nosotros, los cristianos, oímos ese mensaje, leemos el pasaje en la Biblia y le volvemos a tomar al café. ¡Ay, qué barbaridad! Pero si hubiera sido vivencial, a ver, imagínate que vas en alguna calle y que se arma ahí una discusión y que de pronto una persona saca ahí una espada y le corta la oreja a otro. ¿Lo tomarías así como cualquier cosa? ¿Te imaginas cuánto duraría el impacto en tu vida? Sobre todo si estaba orejón el señor No, esta orejota cayendo ahí al suelo, salpicadero de sangre. Yo te aseguro que toda la vida andarías contando. Ay, no, a mí, cuando la oreja esa, un señor le cortó la oreja. Oye, pero ese hombre, ese hombre era un iracundo, era un hombre sin control. ¿Saben qué es lo dramático? Que Pedro, así como era de valentón, de iracundo, de intempestivo, así era de miedoso. Porque cuando el Señor Jesús fue apresado, una mujer dijo, él estaba también con Jesús. ¿Y qué respondió Pedro? Yo no conozco a tal hombre. Entonces es cuando dices, ¿y cómo se explica ese péndulo, pastor? De un hombre que si se trata de reaccionar es capaz de cortar la oreja de otro, pero en el fondo lleva muchos temores. ¿Saben cómo se explica? Se explica por un concepto que manejó y desarrolló el más grande estudioso del desarrollo de un ser humano en primaria y secundaria. Él se llamó Erik Erikson. Fue un gran psicólogo. Si a ustedes les gusta profundizar y aprender, no dejen de consultarlo. Erik Erikson es el mayor estudioso de la etapa de la primaria y la secundaria. Y hay un concepto que dice Erik Erikson que se llama laboriosidad, no laboriosidad, y que en palabras sencillas significa que los niños de 6, los niños de 5, de 4 de calificación, los niños de bajo rendimiento académico, desarrollan una inseguridad básica, tanto que los hace ser inseguros, infirmes, no constantes a lo largo de la vida. Y ¿saben? Eso sí me da coraje. La injusticia del sistema educativo. Yo vivo creyendo que un día los educadores debemos dar una disculpa a las generaciones anteriores. ¿Saben por qué? Por haberlos calificado de una manera tan limitada y haber generado tanto daño. Porque nosotros, de mi generación hacia atrás, hacia los picapiedra, se nos evaluaba por memoria. O sea, está bien, bendito sea Dios, los que tuvimos una gran inteligencia memorística, bendito sea Dios, pero no es justo que nos hayan llamado inteligentes y que hayan llamado no inteligentes, si no es que tontos,
a los niños que no tenían el desarrollo de esa memoria, pero que sí tenían inteligencia social y se relacionaban con otros niños, que sí tenían inteligencia verbal y acabaron de conferencistas como un servidor. ¿Ven? O sea, dime cuándo llamaron a tu hijita o a ti, te dijeron: señora, su niña estará en cuadro de honor de inteligencia verbal porque habla como perico. Pero haga de cuenta un perico, Así que vamos a tener cuadro de honor de inteligencia verbal. ¿Sabe por qué, señora? Porque dentro de unos años su hija va a ser una gran expositora, una gran conferencista, ¿no creen? O en lugar de regañarla por platicona, le vamos a reconocer en cuadro de honor a su hijita, señora, su gran inteligencia interpersonal. Porque es una niña que socializa, que hace amigos. Eso no nos hacían. Era un examen en el que tenían 10, única y exclusivamente los niños que tenían o teníamos una alta inteligencia memorística. Nada más. Todos los demás eran calificados como no tan inteligentes, o no inteligentes, o tontos. Y muchos hoy, a la edad de ustedes, siguen teniendo grandes inteligencias y grandes capacidades, pero crecieron sabiéndose los de la fila C. En mis tiempos había la fila A, donde estábamos los aplicados, la fila B, que ya eran no tanto, y la fila C, donde estaban los que de plano. Y el que estaba en la fila C al fondo ya tenía media hoja de salida de la escuela. De hecho, se sentaba así como con un piecito así en la calle y otro adentro, porque ese ya se iba, ¿ven? Y a mí me llama la atención y me enfada pensar que haya niñas y niños de esos tiempos, hoy mujeres y hombres, llenos de complejos, llenos de inhibiciones, llenos de miedos y creyéndose no inteligentes. Si vamos a pedir disculpas por la conquista, creo que también debemos dar disculpas los educadores por un sistema educativo tan limitado, tan pobre y que tanto daño hizo a la personalidad de muchos niños. De hecho, déjenme contarles, como una nota cultural, que hubo un hombre que, pensando en eso, trajo al mundo un gran avance. Él se llamó Howard Gardner y él trajo el concepto de las inteligencias múltiples, y por él hoy la educación tiene otra manera de calificar y de evaluar. Pero no crean que Howard Gardner lo hizo porque dijo: ay, ¿de qué escribiré? ¿De qué escribiré? No, sino porque en su propia vida lo vivió. Miren, les cuento así muy breve. Ellos vivían allá en Alemania con sus papás. Empieza la persecución a los judíos y sus papás empiezan a emigrar de un lado al otro. No porque quisieran, la necesidad. Pero imagínense el niño que era listo, porque Howard Gardner es uno de los grandes pensadores de la humanidad. ¿Qué pasaba cuando él medio estaba ya hablando alemán y lo cambiaban a Londres? ¿Qué pasaba? Pues que ahora batallaba con el inglés. Y ya iba en Twinkie Wonder, Seven Up, o sea, iba logrando algo, ¿no? Y de pronto nos vamos ahora a Austria, o nos vamos, ¿ven? Entonces el niño se iba sintiendo tonto, y fue como él pensó: pero no lo soy, pero sí me siento. ¿No será que el concepto de inteligencia está equivocado? Y así la humanidad dio un gran paso. ¿Era tonto el niño? No, pero lo estaban cambiando. Mira, con mucho respeto,
Tú dices, cambiamos al hijo, a la hija para esta escuela, ahora lo cambiamos para esta, perfecto. Te entiendo, te comprendo, te respeto, pero no puedo dejar de decirte, son cambios que afectan al niño, no solamente por el idioma, sino por el sistema educativo. Cada escuela tiene una manera de enseñar, hay un ambiente educativo, el niño cambia y tiene una adaptación, está bien, pero si esa es una adaptación, otra adaptación, otra adaptación, ¿cómo se va a percibir el niño? Como limitado. Cuando lo es, no lo es. Pedro no era un hombre limitado porque Dios estaba con él. No tenía la cultura del apóstol San Pablo, pero el Espíritu Santo lo usó con poder. Y por eso él decía, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Él, por su gracia, Él, no tú, Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Todos encontramos límites. Yo recuerdo cuando uno de mis primeros viajes a los Estados Unidos, llegué allá y Lois me dijo, cuando puedas me llamas. Eran tiempos todavía de teléfonos esos en la calle, como, ¿cómo dicen? ¿Cabinas? Cabinas. Y yo recuerdo que tomé el teléfono, decía que le echara $0.25, saqué mi $0.25, se lo eché, y sí dijo algo en inglés, pero ya saben que pues uno agiliza trámites. Yes, 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 yes. Y así yo. Y de repente ya oí a Lois y ya decía yo, ¿qué pasó, Lois? No, pues ando acá, me llamas mañana. Ya ven que lo traen a uno así, ¿no? Me llaman mañana, sí, yo te llamo. Y al otro día iba, metía mi $0.25. Igual oí algo que decían que ni le entendía, pero yo, yes, yes, ya con más estilo. Jeep, jeep, jeep. Cuando dice jeep, ya es que eres gringuillo, Jeep, jeep. Y oí a Lois, pero un día se me ocurre poner atención. Y entonces dice la señorita algo, y yo, I'm sorry, I don't understand. Que si to collect, ¿tú qué? To collect. Slowly, slowly. ¿Qué es lo que dice? Cuando no sabes dices slowly, dímelo despacito, ¿no? Y decía ella, to collect. Pero no le entendía, ni despacito ni rapidito, Y entonces le digo, to collect, es que no sé. Y dice, le digo, la verdad, mire, yo la verdad no sé gringuillo, ¿no? Digo, usted a lo mejor pensar que yo era gringuillo, pero yo la verdad soy mexicano. Y dice, no se preocupe, un momentito. Y yo me quedo. Y en eso llega una persona como de Centroamérica, así la vi como hasta como así como que trae ya el chévere, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, mira, yo aquí estoy y qué gusto que te voy a poder ayudar. No, le dije, le agradezco muchísimo. Pues mira, mi compañera te está tratando de explicar. Le digo, sí, pero no le entiendo. ¿Qué es lo que dice? No, es muy sencillo. Ella te pregunta si tu collect. No, le digo, pues está igual. Pues es la misma. Y nunca lo voy a olvidar porque dijo, bueno, pues tu collect. Y así mandaron la llamada. Pero son vergüenzas que uno pasa y que, bueno, a lo mejor si es una en la vida, 2 o 3, pues tú todavía dices, bueno, pues no, como que no mucho, pero ahí le entiendo. Pero algunos estamos, pero en serio, arrastrando la cobija. No sé cuál seas tú, si un Pedro, una Petrita,
Es decir, alguien que no supo ser reconocido, reconocida, alguien que carga con un sentimiento de no laboriosidad, o seas un Pablo o una Paulina, que tu problema fue ser tan perfecta que no te perdonas los errores. Pero cual sea, hay una verdad. Es Dios y solo Dios quien puede, véanlo, perfeccionarnos. Anoten al lado Filipenses 1:6. Y se los digo, dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién va a perfeccionar? Dios. Descansa, Pablita. Descansa, Pablito. No eres perfecta. No eres perfecto. Nunca lo fuiste. Y Dios no te ama porque lo seas o pretendas llegarlo a ser. ¿Sabes cuál es tu drama? Que sigue la vida haciéndote sentir que sin el 10 no hay amor. Que tienes que presentar el 10. Sigue siendo la niña, el niño, que llega con su trabajo manual, con su dibujito, y mira los ojos de papá y de mamá, esperando la aceptación. A veces así vives aquí, en los caminos de Dios. Así los veo, buscando la aprobación. ¿Y saben lo que siento? Mucha tristeza. Porque sé que en el fondo es una aprobación que en el fondo no buscan de Dios o del pastor o de los nuevos maestros. Por eso nunca la van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque la están buscando de sus padres. Tus padres te amaban. Tus padres te aman, te amaron. Tú me dirás, pero a mí como que me exigían. Mira, primero a lo mejor tú eras quien sentías esa exigencia. Segundo, supón que sí te lo exigían. ¿Por qué crees que lo hacían? ¿Por hacerte un daño? ¿Por hacerte un yo rígido? ¿Y que después fueras muy sensible en tu autoconcepto? ¿Y que no toleraras fracaso? ¿Y que sufrieras como Pablo? ¡No! Fue la manera de entender de ellos, la forma de ayudarte, de llevarte a lo máximo, de que supieras que eras muy capaz. Esa fue su manera. Por eso te digo, en esta vida, todos salimos raspados. Todos. Los hijos de padres que en aras de impulsarnos nos exigieron. Pero también los hijos de padres que en aras de comprendernos, pues nos dejaron allí, en lugar de hacernos saber y descubrir nuestras inteligencias. Howard Gardner es un hombre al que admiro mucho. Tiene un problema visual. Cuando buscan en San Google sus imágenes, Howard Gardner, van a ver que es un hombre que tiene un problema visual. Y siempre pienso en cómo habrá sido de niño ante las burlas, el rechazo de los demás. Y luego con el problema de que hoy estaba aquí, mañana en otro país, que no podía hablar, que los niños tal vez se reían al oír que no entendía to collect. ¿Se imagina? Pedro comprendió. Es Dios quien perfecciona. Es Dios quien afirma, anoten Proverbios 16:3. Dice la palabra de Dios: encomienda al Señor tus obras y todos tus pensamientos serán afirmados. ¿No será que eso es lo que te falta? Firmeza. Mira, escucha. Inteligencia la tienes.
pero dudas mucho. Un día dices una cosa, otro día otra. ¿Sabes cómo te percibimos? Como inseguro o como alguien que ignora. Y a lo mejor no es que ignores, es la inseguridad que tuvo un niño que creció proscrito, señalado, marginado, como el apóstol Pedro. Yo creo que en el cielo están abrazados los dos. Yo creo que Pedro le dice: de no entenderlo hubiera envidiado tu vida, me hubiera gustado ser como tú, un niño de 10. Y tal vez Pedro lo abraza, Pablo lo abraza y le dice a Pedro: y a mí me hubiera gustado tu vida. Como más relajado, ¿no? No estudiar a los pies de Gamaliel. Y tal vez los dos se dan cuenta que en esta vida todos salimos raspados. Eso sí, hay raspados de crema con fresas, y hay raspados de tamarindo, de limón y de grosella. Eso sí, pero de que salimos raspados, todos salimos raspados. Y bendito sea el Señor que en su gracia Él no nos ama pues según lo raspado que estés. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios nos fortalece. Isaías 40:29. Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Ustedes saben que un número multiplicado por 0 es igual a 0, excepto en las manos de Dios. Dios rompe la lógica de las matemáticas. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Él no necesita que tú pongas algo, como yo lo haría como psicólogo. ¿Quieres que te ayude? ¿Me puedes dar algunos recuerdos? Algo que recuerdes, lo que sea. Yo necesito algo para empezar a trabajar. Dios no. Dios te restaura, Dios te bendice, Dios levanta tu vida, aunque tú estés en serio en el suelo. Él levanta al pobre del muladar. Y Dios con su gracia nos establece. Amós 9:15. Amós 9:15. Dice: los plantaré, los estableceré en su tierra y nunca volverán a ser arrancados. ¿No será que eso falta? ¿Nunca te has sentido inestable? Como que de repente te animas, de repente te desanimas. Bueno, si tienes 16 años, 22, hasta 28, no te preocupes, es la vida. Pero ya con 63 y todavía inestable. ¿Qué hizo ayer el piloto? Cuando nosotros tocamos tierra con las llantas traseras, era mucha la velocidad. Ya cuando eres viejo lobo de mar en aeropuertos, hasta eso mides. Era increíble la velocidad a la que llegamos. Toca las llantas, las alas, la primera se hace hacia la izquierda, y luego a la derecha. Fueron segundos. El piloto decide levantar el avión con el impulso que traía, porque no se iba a estabilizar. Si no te estabilizas, pegas con un ala, pegas con la otra, y ya saben todos el final. El piloto levantó el avión, todo quedó a oscuras, totalmente a oscuras. Les digo, los niños incluso venían hablando, niños ahí jugando, en silencio total. A mí me impresionó el silencio de los niños, porque nadie les dijo, no se oyeron voces de cállate, no. Es el peso de 140 personas sabiendo lo que podía ocurrir. Yo me di cuenta que la vida siempre está en las manos de Dios, y que era solo el Señor y su gracia quien iba a permitir que este mensaje se predicara
o que fuera una hoja triste para una congregación, el mensaje que ya no se predicó. Sé que habrá un día en que ya no se predicará. Sé que un día se va a quedar la hoja impresa. Lo sé. Sé que habrá un día en que se dirá a mis hijos, no pudo resistir la operación. O sé que un día el piloto no lo va a lograr. Pero aún ahí no tengo temor. Porque sé que en ese momento, y sabe que en ese momento, estarás en los brazos benditos de Dios. Lo que sí valora y vive y disfruta la vida que Dios te da. Y no la pierdas en esos afanes de ser perfecto, de agradar a no sé quién. A Dios no tienes que hacerlo. Dios te conoce, Dios me conoce. Y así te amó y así te escogió. San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Él ya te eligió. Como los maridos feos, señor Enrique. ¿Por qué la señorita Esther se fijó en ti? No lo sabremos. Y se repitió con tu yerno. Federico también. ¿Por qué la señorita Samara se fijó en él? No lo vamos a saber. Pero no se preocupen, ya están en casa. ¿Sí? Samara y señorita Esther, denle un abrazo. Digan, estás en casa. Yo te acepto así, feo. ¿Ven? Así es la gracia de Dios, estás en casa.